Cordial saludo a todos los participantes en este tercer simposio venezolano de recursos hídricos. Mi nombre es Julio Isaac Maldonado y voy a presentarles mi ponencia titulada Cinética de crecimiento de células microbianas mediante la utilización de sustratos orgánicos y producción de metano en filtros anaerobios de flujo ascendente en dos y tres etapas separadas para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral realizado bajo la dirección de la doctora Adriana Márquez y con el acompañamiento de los profesores doctor Alberto Guevara y del doctor Sergio Pérez, y desarrollado por el Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, Ciam, y por el Grupo de Investigaciones Ambientales Agua, Aire y Suelo, GIAS, de la Universidad de Pamplona, Colombia. El contenido de la ponencia incluye una introducción, planteamiento del problema, objetivos, alcance, marcos teórico y metodológico, resultados y conclusiones. En los países en desarrollo, cuando no se dispone a cielo abierto, se dispone ya de unos sistemas tecnificados que son los rellenos sanitarios, los cuales se depositan los residuos de manera compactada. Esas celdas que se disponen eh, tienen incorporados unos filtros que permiten el drenaje de los lixiviados que se generan dentro de la celda producto de la compactación de los residuos. Además, se presenta generación de biogases que deben ser expulsados mediante tuberías de ventilación. Los lixiviados pueden ser conducidos a plantas de tratamiento donde pueden recibir bioremediación biológica. En cuanto a los sistemas de tratamiento ingenieriles, se han diseñado varios tipos para realizar el saneamiento del área donde se ha generado el vertimiento del lixiviado. Estas técnicas han sido muy reconocidas, entre ellas tenemos la bioremediación, que puede ser in situ o ex situ. Dentro de las técnicas de bioremediación in situ se encuentra la bioaspersión, la bioventilación, también la fitoremediación y algunas barreras artificiales. En el caso de bioremediación ex situ, pues, se incluyen generalmente bioreactores que han evolucionado en el tiempo hasta tener unos excelentes sistemas de tratamiento anaerobio con muy buenas eficiencias a la fecha. Los bioreactores a utilizar en la bioremediación de lixiviados ex situ han venido evolucionando hacia el tratamiento anaerobio. Aquí vamos a describir de forma muy específica algunos para enmarcar nuestros reactores dentro del proceso evolutivo que han tenido estos reactores anaerobios. Entre 1950 y 1960 se diseñaron dos tipos de reactores, uno básicamente de biomasa suspendida y otro de biomasa fija. Esos reportaban eficiencias de cercanas hasta el 60% en la remoción de DBO. Entre los años 1970 y 1980, los reactores de biomasa fija variaron en cuanto a su material de soporte, desde material pétreo hasta materiales plásticos y metálicos. Estos mejoraron también la eficiencia hasta lograr un 70% en la remoción de materia orgánica. Entre los años 80 y 90, lo que se hizo fue incrementar los volúmenes de los reactores para crear dentro del mismo cuerpo del reactor varios materiales que conformaban como especies de etapas y mejoraban la eficiencia, logrando llegar hasta un 75%. En síntesis, entre el 1950 y el año 1980, lo que se diseñaron fueron reactores biológicos anaerobios, pero de una sola fase. A partir de los años 80, estos reactores cambiaron de fases separadas múltiples, con la idea de diluir la concentración de sustancias inhibitorias y recalcitrantes que causaban problemas tóxicos al metabolismo microbiano. Por eso, en nuestra investigación hemos propuesto como innovación esos reactores biológicos de fases múltiples separadas que difieren de los propuestos por Bachmann en el año 1985, los cuales, como dijimos, eran de varias fases continuas, pero dentro de un mismo cuerpo de reactor, lo que difiere del de nosotros y lo enmarca a nuestro TIFAS y TIFAS como una novedosa distinción en el tipo de diseño propuesto. En el caso de la evolución de los modelos de los sistemas de tratamiento anaerobio, también existe una innovación en nuestra propuesta para reactores anaerobios, ya que generalmente lo que se utilizaba como modelo para el diseño de estos reactores eran modelos híbridos, que son una combinación de la ley de conservación de la masa con el componente de transformación asociado a una ecuación empírica. Entre los años 1970 y 1980, el grupo de investigación de Perry, McCarthy y colaboradores crearon aproximadamente 5 tipologías de reactores biológicos que incorporaron, en este caso, componentes de transporte y transformación de los sustratos, creando así, de este modo, los modelos acoplados como una innovación para ese periodo de tiempo. Dentro de los parámetros cinéticos que se toman en cuenta en nuestra modelación, se incluye la tasa de utilización de sustratos orgánicos que ha sido propuesta en la ley de Fels, 1911-1944, la ley de Bells en 1948 y en la ecuación de Monod 1942-1949. Seguidamente,
El siguiente coeficiente que se ha utilizado como coeficiente cinético en los modelos de diseño de los reactores anaerobios ha sido el coeficiente de difusión molecular, que es un coeficiente de transporte que también explica la variación de las concentraciones en determinada longitud del reactor, de manera que lo convierte a la modelación en una modelación advectiva. Luego también, en el caso del coeficiente de absorción, que ha sido propuesto por Stack como un coeficiente de transporte debido a la interacción entre el líquido residual y la biopelícula, considerando que el biofiltro que él utilizó pues contenía diferentes capas granulométricas en su interior. Luego utilizamos un coeficiente para corregir lo que es la tasa de utilización de los sustratos por los microorganismos. Por eso se ha incorporado el coeficiente de actividad temperatura que ha sido propuesto por Markov y Arrhenius en 1884 a 1889. Bueno, como objetivo general del proyecto fue desarrollar modelos para la cinética de crecimiento de células microbianas mediante la utilización de sustratos orgánicos y producción de metano en filtros anaeróbicos de flujo ascendente en 2 y 3 etapas separadas durante el proceso de tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. De manera específica, como objetivo se trazó primero caracterizar los lixiviados sustratos que se utilizaron en la operación de los filtros. Segundo, básicamente describir las características del arreglo experimental que se montó de los reactores difaz y trifaz, los que tuvieron mayor incidencia, los aspectos que tuvieron mayor incidencia durante el proceso de remoción de la materia orgánica de los lixiviados de rellenos sanitarios. El tercer objetivo fue formular los modelos, calibrarlos y finalmente validarlos para el diseño de los filtros anaeróbicos de flujo ascendente separados en múltiples fases en la remoción de materia orgánica de los lixiviados de rellenos sanitarios. Como marco teórico se puede observar que este trabajo ha sido publicado en el Journal de la EQM, de la Environmental Quality Management, de la editorial Wiley, por Maldonado Márquez Guevara en el año 2024, y que tiene por título el mismo título de nuestra ponencia y que se encuentra disponible online. Esta imagen muestra la ubicación geográfica del vertedero donde se llevó a cabo la captación del lixiviado que fue utilizado como sustrato en la operación de los filtros. El relleno sanitario se llama El Guayabal y queda ubicado en Cúcuta, Colombia. Aquí tenemos un cuadro comparativo de la normativa de vertimientos en diferentes países del mundo. Venezuela, en Colombia, Francia, en Japón, y la mayoría de las legislaciones establecen valores máximos admisibles. Por ejemplo, en el caso del pH, en el caso del DBO, DQO, sólidos suspendidos. A manera de ejemplo, el DQO, por ejemplo, tiene un valor máximo admisible en el vertimiento de 350 miligramos por litro, en Colombia 180, en Francia 300 y en Japón 120 únicamente. En este esquema se puede observar lo que son las etapas del proceso de digestión anaerobia, que involucran la hidrólisis, en este caso de sustancias complejas que están asociadas a la materia orgánica, que contienen proteínas, carbohidratos, lípidos, así que como la etapa de acidogénesis, donde se forman algunos ácidos intermedios que incluyen el ácido butírico, el ácido propiónico, el ácido acético, mientras que en la etapa de acetogénesis se forma específicamente acetato, y finalmente en la etapa de metanogénesis se forma básicamente el metano y el CO2. En los modelos de diseño de filtros biológicos se ha citado la ecuación de Bachoff-Arrhenius, la cual contiene un coeficiente que es el de la tasa de utilización del sustrato, el cual es afectado o corregido por un coeficiente de actividad temperatura propuesto por estos investigadores para 20 grados centígrados. En el modelo cinético de Monod se tiene una ecuación de la tasa de crecimiento microbiano, la cual depende de la tasa máxima de crecimiento y de una relación de la concentración de los sustratos a la salida del reactor entre el coeficiente de saturación sumado a la concentración de los sustratos. También Mercat y Eddy propone en 1991-2003 una relación entre la tasa de crecimiento y la tasa de utilización de los sustratos a través del coeficiente Y. En el marco metodológico de esta investigación ha sido de tipo correlacional explicativa, diseñada como una investigación experimental y también desarrollada a escala laboratorio con diseño factorial de 3 a la 3. La fase 1 del desarrollo del proyecto involucra la caracterización de los lixiviados de rellenos sanitarios desde la toma de muestra, el transporte al laboratorio y los análisis estándares de las mismas y finalmente hacer una comparación de los resultados con las normativas de vertimientos existentes. En la fase 2 se realizó el dimensionamiento del pretratamiento, también el dimensionamiento del reactor difaz y el dimensionamiento del reactor trifaz.
y además se realiza una descripción detallada de lo que son los esquemas del montaje operativo, tanto del DIFAS como del TRIFAS. Eh, Bajo la dirección del suscrito se realizaron varias tesis de pregrado y de maestría, donde se realizaron caracterizaciones de los lixiviados en dos rellenos sanitarios diferentes. Y se operaron diferentes reactores para diferentes condiciones de operación en términos de carga, tiempo de retención hidráulico y temperatura, al que al final pues nos sirvieron de información para la formulación de los modelos. También se realizó aislamiento y crecimiento de bacterias metanogénicas y no metanogénicas mediante siembras en medios selectivos. Se trabajaron con metanobacterias, se trabajaron con metanococcus y también se trabajaron con el Clostridium, que fue como la bacteria que más estuvo predominante. También se hicieron determinaciones de metano midiendo esa producción mediante el desplazamiento de la solución de hidróxido de potasio. Para la formulación de los modelos, eh, básicamente se desarrollaron eh, unos modelos y para esto se realizó una formulación a partir de la ley de la conservación de la masa y considerando la ecuación de Monod en el coeficiente de transformación de los sustratos, tanto para las reacciones extracelulares como la hidrólisis y la absorción, como para reacciones intracelulares basadas en la acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Para efectos de la calibración, se llevó a cabo utilizando el algoritmo de Leventhal para funciones no lineales y se obtuvieron estadísticos como el coeficiente de determinación, los errores medios y absolutos, y estándar de estimación y el factor F de la distribución de análisis de varianza. Estos fueron determinados a partir del uso del software de MATLAB y StatiGraph. Para la validación fue necesario también eh, apartar un conjunto de datos para poder hacer la validación específicamente comparando con las observaciones y las estimaciones mediante estadísticos como el error cuadrático medio, como el error absoluto medio, como el error medio y la función f de la varianza. A nivel de resultados, para efectos de la caracterización, se obtuvieron valores de la DBO que entre 2000 y 8000 miligramos por litro, la DQO entre 6000 y 12000, los óleos suspendidos se obtuvieron valores en el orden de los 25000, los metales pesados reportaron concentraciones menores a 1 miligramo por litro y el amonio y los cloruros fueron del orden de 1000. Para la descripción de las características de los componentes del arreglo experimental, pues esto se realizó en función de las características de los mismos reactores y como se ha explicado anteriormente, hubo fraccionamiento de los filtros en dos y en tres fases. También se realizaron unas gráficas de QO residual contra tiempo para mirar el comportamiento en función de la temperatura. También se hizo caracterización microbiológica para el reactor DIFAS, fase 1 y fase 2, y también hubo necesidad de crear unas curvas de crecimiento de las etapas de latencia exponencial y estacionaria, así como se estimó también la producción de metano en diferentes temperaturas, 20, 27 y 34 grados centígrados. También hubo caracterización en las etapas de los DIFAS, en donde se puede asociar que el 20% de la profundidad del filtro, hallado como volumen óptimo, en la fase 1 se lleva a cabo el proceso de hidrólisis, acidogénesis y acetogénesis, mientras que en el 80% restante se lleva a cabo el proceso de metanogénesis. Aquí vemos el esquema de montaje del trifaz, obviamente los reactores partidos en tres fases, con sus cargas, con sus tiempos, con sus temperaturas. También fue necesario, de manera similar como se hizo con el difaz, hacer la caracterización microbiológica del trifaz en cada una de las fases F1, fase 2 y fase 3. Se elaboraron más o menos las mismas curvas también, de cubo versus tiempo de operación de cubo residual. Aquí también se llevaron a cabo las curvas de crecimiento de microorganismos para el reactor trifaz. Para la partición del trifaz, obviamente se lograron los volúmenes óptimos. Y digamos, esa partición estaba correlacionada con los procesos de digestión anaerobia. En la fase 1 teníamos hidrólisis y acidogénesis, en la fase 2 o segunda fase acidogénesis y acetogénesis, y en la tercera fase acetogénesis, pero de manera mayoritaria la metanogénesis. Para la formulación de los modelos híbridos y acoplados para el diseño de los filtros anaeróbicos de flujo ascendente y de fases separadas, se tuvo en cuenta la ley de la conservación de la masa.
También se tuvieron en cuenta los coeficientes cinéticos y las tasas de utilización del sustrato, por ejemplo. También se tuvieron en cuenta el aspecto de la temperatura propuesto por Markov y Arrhenius. También incorporaron la tasa de crecimiento microbiano, ¿sí? Que permitió también de manera ajustada con la temperatura presentar un modelo matemático. La tasa también de la producción de metano y algunas relaciones de estas tasas que fueron vinculadas unas con otras de tal manera que se pudieran generar modelos acoplados. Y también se incluyó el coeficiente de difusión molecular en sentido vertical y en sentido eh, horizontal. Se hicieron calibraciones para cada uno de los resultados obtenidos a través de los diferentes microorganismos que fueron eh, analizados a nivel microbiológico, como la Metanobacterium, el Metanococcus y el Clostridium. En la calibración se obtuvieron valores de la tasa de utilización del sustrato del orden de 10 a las 2, pudiendo ser comparados con los valores obtenidos por Freites, quien reportó valores similares. Además, Cayley y Monti en el 2023 reportaron valores del orden de 10 a la 3 miligramos por litro hora. También en la tasa de crecimiento microbiano máximo se obtuvieron valores del orden de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro hora, cuando se aplicó temperaturas de 34 grados centígrados como factor realzante e igualmente en el orden del 10 a la 2, tanto para metanococos como para costrillo, trabajando a 34 grados centígrados. También el coeficiente de producción de metano por unidad de sustrato muestra valores tendiendo a ser constantes en términos de miligramo día por miligramo litro hora en cuanto a esta producción. Con respecto al coeficiente de producción de biomasa por unidad de sustrato utilizado o removido, se encontraron valores del orden de 0.43 sólidos suspendidos volátiles por mezcla por miligramo de DQO. Y esto pudieron ser comparados con valores de los lodos activados reportados por Wan en 2009, encontrando que para las diferentes variantes de lodos los valores estaban dentro de una relación mayormente de 2 a 1, lo cual es superior a lo que establece o lo que se encontró para los reactores DFAS y TFAS, que fue del orden de 0.43 sólidos suspendidos volátiles de la mezcla por miligramo de DQO. También se hizo una comparativa en la tasa de producción de metano en miligramos día por miligramo litro hora, que dio valores del orden de 10 a la menos 2, que fueron encontrados por otros investigadores trabajando en WAS, en donde se encontraron valores del orden de 0.27 litros de metano por miligramo de DQO. Y estos estuvieron 10 veces más altos que los encontrados por los TIFAS y los TRIFAS con una producción de solo 0.019 litros de metano por gramo de DQO. En la validación se hicieron gráficas entre los valores observados y los valores estimados de la tasa de crecimiento bacteriano versus la concentración de los sustratos en el efluente. También se hicieron gráficas de la utilización del sustrato de los microorganismos versus la concentración de sustratos también en el efluente y de la tasa de producción de metano con la concentración de estos mismos sustratos en el efluente. Estas mismas representaciones fueron hechas tanto para metanobacterias como para metanococcus y también para el Clostridium. En las gráficas siguientes se presentan las relaciones que se obtuvieron en cada uno de los casos. Aquí es importante aclarar que estas gráficas o estas curvas eh, que se hicieron eh, eh, para los diferentes microorganismos se trabajaron también para diferentes temperaturas, es decir, para 20 grados, para 27 grados y para 34 grados centígrados. Como conclusiones, podemos enumerar las siguientes. En ambos reactores, tanto en el TIFAS como en el TRIFAS, el coeficiente de producción de células microbianas por unidad de sustrato Y fue sensible a la temperatura y a las especies microbianas, aumentando del orden de 10 a la 0 hasta 10 a la 2 las unidades formadoras de colonia por mililitro por hora por miligramo litro hora. La tasa de producción de metano y el coeficiente de producción de metano por tasas de sustrato utilizado fueron estables y similares e independientes de la secuencia y del número de etapas de los reactores, así como de la temperatura, tomando valores del primero de 10 a la 0 a 10 a la 1 miligramos por día y de 10 a la menos 2 de miligramos por día por miligramo por litro por hora respectivamente. En el desempeño de los reactores difaz y trifaz, la remoción de materia orgánica, que era de alta concentración, y estaba contenida en los lixiviados, expresada en términos de DQO, fue influenciada por el incremento de la temperatura, obteniéndose, digamos, en el reactor de fases separadas,
de 3 etapas una mayor reducción de 1.5 veces en la de cubo comparado con los efluentes reportados por los reactores de 2 etapas. Muchas gracias por su atención.